Bueno, continuemos con nuestra charla. Vamos a hablar de cebada. La cebada es la materia prima más importante en la elaboración de cerveza. Es un cereal que tiene unas espigas que son particularmente largas, de la misma familia del trigo, pero tiene unas diferencias importantes en cuanto a la forma de la espiga. En Colombia, la cebada se había producido de forma importante hasta el 96 o hasta el 90 y pico. Pero a raíz de los procesos de apertura económica, la producción de cebada se vino al piso. De hecho, la única cebada que hoy se produce en Colombia o se producía es cebada para hacer cuchuco de cebada, para hacer sopa, pero no es cebada de la calidad que se necesita para producir cerveza. Esto hasta hace un par de años, cuando Bavaria empezó a meterle plata al agro colombiano para producir esa cebada de cerveza aquí en Colombia. De hecho, salió una versión de Club Colombia con esta cebada, pero se me olvidó en ese momento el nombre, cómo se llamaba, pero ya está empezándose a producir de nuevo. La cebada la podemos encontrar en dos diferentes tipos, de dos líneas o de dos hileras o cuatro hileras. Estas hileras es la forma en la que los granos de la cebada están situados a lo largo de la espiga. Los que están de dos hileras generalmente tienen granos que son mucho más grandes e hinchados. Eso quiere decir que va a tener mucho más en sustancias útiles y tiene menos cáscara, es decir, digamos, azúcares que pueden fermentarse y tiene poca cáscara que puede traer consecuencias indeseadas sobre el producto final. Y el contenido de extracto es relativamente alto por lo mismo. El de 6 hileras evidentemente tiene mucha más cáscara y puede ser utilizada para hacer cebadas de pronto tostadas, donde lo importante de hecho no es lo que esté adentro, sino son esas cáscaras que se tuestan. Entonces pueden ser utilizadas para eso. Los granos de la cebada tienen la apariencia que ven en la imagen. Está la estructura externa, generalmente es como una especie de capuchito, eh, que en toda la mitad tiene la posibilidad de fragmentarse porque es más delgado. Eso que vemos por la línea 3 que se llama el surco ventral es el espacio en el que nosotros aprovechamos en el proceso de molienda para dividir el grano y exponer lo que se llama el endospermo. En la parte de adentro de eso vemos el endospermo, que es una estructura que contiene el almidón, está llena de gránulos de almidón y es súper importante para todo lo que tiene que ver con el proceso de fermentación. También, evidentemente, tenemos la cáscara, esa cáscara que es toda la parte epitelial y pericarpio, eh, contiene bastantes taninos y contiene lo necesario para, digamos, todos los taninos que pueden dar sabores un poco astringentes a la cerveza que a veces se necesitan. En el lado uno y todo lo que vemos dentro de la parte de abajo se llama la región germinal. Es una región bastante importante porque de ese punto es donde sale la raíz. Y esa raíz es pues lo que va a dar origen a una planta, pero en el proceso cervecero lo utilizamos porque para que esa raíz se genere necesitamos tener azúcar de algún lado. Y entonces empieza a consumirse el endospermo en un proceso que llama la germinación. En ese proceso se generan enzimas que vamos a utilizar para la elaboración de la cerveza y todo eso ocurre en un proceso que se llama el malteado y lo vamos a ver ahorita. Lo importante del endospermo es que primero son glóbulos de almidón, pero están rodeados de diferentes proteínas y esas proteínas son bastante importantes porque es donde se va a generar todas esas enzimas para el proceso de malteado. Además, esas sustancias proteicas y taninos y grasas que hay ahí ayudan a la alimentación de la célula. Entonces, las cáscaras, que es lo que está en la parte exterior, está compuesto de celulosa. Esas tienen sustancias que se llaman los taninos, que son astringentes, es lo que da esa resequedad en la parte posterior de la boca
cuando tomamos un vino, por ejemplo, si eso proviene de ahí. A veces, altas cantidades de esto puede tener sabores desagradables y negativos sobre la cerveza. La malta está compuesta principalmente de 5 cosas: de hidratos de carbono, que son los almidones, que es todo lo que va a fermentarse. Y si se dan cuenta, el 85% de la mal del el 85% de la cebada es azúcar, ¿vale? Tenemos proteínas que van a tener una importancia sobre la composición de la espuma y sobre lo que tiene disponible la levadura, todo eso lo vamos a ver ahorita. Tiene minerales, grasas y otras sustancias. Como les decía, el principal componente del almidón, perdón, de la cebada es el almidón, que es un polisacárido, es un azúcar, un polímero de azúcar, eh, que está compuesto como, digamos, sí, ahorita decía el 85, aquí dice 50, 65, pero me confundí, creo que me quedó mal. Pero está conformado de muchos monómeros de glucosa unidos por enlaces, dependiendo de dos tipos de enlace. En el enlace 1,4 tenemos la formación de un compuesto que se llama la amilosa. La amilosa son compuestos entre 200 y 400 residuos de forma lineal que permite que se enrollen y es el enlace principal en la conformación de este polisacárido. Esto va a ser importante en el momento cuando hagamos la ruptura de esos enlaces para poder tener eh, azúcares libres que puedan ser utilizadas por la levadura. El otro polímero importante dentro de los almidones es la amilopeptina, que se conforma mediante uniones 1,6 entre diferentes hileras de amilosas. Aquí lo importante de la amilopeptina es que es lo que le da esa rigidez y esa consistencia a los almidones. Si no, fuera, digamos, bastante como sin, como sin textura, digamos. Pero ustedes han visto un almidón y es rígido. Lo da la amilopeptina. Esta se produce más o menos cada 15 a 30 unidades. Hay menos enlaces, hay menos amilopeptina que amilosa. Y es importante también entender que esto existe porque necesitamos degradarlo. Y también tenemos azúcares libres como glucosas, fructosas, sacarosas en nuestro medio o en nuestra cebada, pero sus porcentajes son muy bajos. Es decir, si nosotros no maceramos, que es ese proceso de ruptura del almidón, si no maceramos el almidón, las células no van a ser capaces de consumirlo. Entonces hay muy poco azúcar libre. El otro componente importante en la cebada es la celulosa, que es básicamente, primero es el polímero eh, más abundante en el mundo, ¿sí? Y es la estructura de la cáscara, ¿vale? No es hidrolizable por las enzimas que se generan en el malteado, es decir, la celulosa no se va a degradar. Las cáscaras no se van a degradar en el proceso de elaboración de cerveza. Eso quiere decir que esas cáscaras pueden tener un fin último, que es el proceso de filtración, que lo vamos a ver más adelante. El almidón, perdón, la cebada también tiene bastantes betaglucanos. Estos betaglucanos hacen parte de la pared celular de estos granos y comprenden entre el 4 al 7% del contenido total. Los betaglucanos deben ser degradados completamente en la elaboración de cerveza. Es por eso importante hacer un, proce- un resting, pero eso cómo se llama en español, un descanso a una temperatura que vamos a ver más adelante, maceración, para asegurarnos que los glucanos sean degradados completamente en nuestro sistema, ¿sí? En nuestro mosto. También tenemos muchas proteínas. Las proteínas en la malta pueden ser entre el 8 al 16%. Un tercio de estas proteínas terminan en la cerveza final y hacen parte del cuerpo de la cerveza, ¿sí? Entonces son supremamente importantes. Tiene influencia sobre todo sobre la estabilidad de la espuma. Las proteínas que han sido degradadas y son más pequeñas tienden a tener
pues no tan pequeñas, pero ya están un poco fragmentadas, tienden a estabilizar por generación de emulsiones la espuma. También tienen una influencia importante sobre la turbidez de la cerveza. A veces queremos que sea turbia, a veces no. Entonces, por ejemplo, las cervezas que son hechas con trigo tienen altos contenidos de azúcar en suspensión, lo que hace que esas cervezas sean turbias, ¿vale? Algunas son insolubles, otras son solubles, pero las que son insolubles en el calor se precipitan. Y cuando se precipitan va a formar unas pastas en el fondo de la olla de cocción. Y pues nada, las más importantes que tenemos evidentemente es el gluten. El gluten se forma mediante la unión de dos proteínas, las glutelinas y las gliadinas, que cuando se está en el proceso de cocción o cuando hacemos un tipo de agitación mecánica o algo de ese tipo, esa energía más el medio acuoso hace que esas dos proteínas se integren y se mezclen y se entrelacen para formar el gluten. Evidentemente el gluten siempre va a estar en este tipo de cereales. Para la gran mayoría, yo creo que para el 90% más de la población no tiene ninguna influencia, pero ahora es moda hacer comida gluten free, ¿sí? La gente que tiene problemas celíacos es muy, muy, muy pequeña y ellos son los que deberían tener cuidado de no comer gluten. No comer gluten no es ningún tipo de dieta, ¿sí? Tenemos que aprender a profesar esas cosas para evitar que hayan malentendidos y mala información. Pero evidentemente el gluten es uno de de los componentes más importantes que se forman en la cerveza. También hay globulinas, que son proteínas globulares, que al ser globulares tienden a ser estables en solución y hacen que pueda generarse turbidez en la cerveza. Las albúminas que tienden a precipitarse a altas temperaturas, por lo tanto casi nunca tenemos albúminas en cocción. Algunas de esas proteínas se rompen, se fragmentan, y esas proteínas forman lo que llamamos un producto proteolítico, y esos sí son solubles en agua, entonces no se precipitan. Entonces, las cervezas terminadas tienen casi siempre solamente productos proteolíticos, que pueden ser de alto peso molecular o de bajo peso molecular. Los de alto peso molecular son los que terminan estabilizando la espuma. Los de bajo peso molecular son sustancias como aminoácidos o péptidos que terminan siendo alimento de la levadura, ¿sí? Porque la levadura no solo consume azúcar, como todo organismo consume fuentes de carbono, de nitrógeno, que en este caso son las proteínas, de azufre, de oxígeno, agua, un montón de cosas. Entonces, necesitamos estos componentes en nuestra elaboración de cerveza. También hay grasas, aproximadamente la cebada contiene el 2% de grasa. Muchos de estos de ácidos grasos son de mucha importancia, por ejemplo, el ácido oleico, nosotros no lo podemos producir, no son sintetizados por nosotros, pero sí lo trae la malta. ¿Sí? Entonces la malta tiene esos ácidos que en ciertas cantidades pueden tener una afectación importante sobre la estabilidad de la espuma, pero lo importante es que en las cantidades que se hace cuando se utiliza cebada solamente, no hay ningún lío, ¿sí? No hay ningún problema. Eh, Existen sustancias minerales existentes en la cebada. Las más importantes son los fosfatos y los silicatos. Los fosfatos ayudan a la fermentación alcohólica. Si no hubiera fosfato no se puede formar ADN, ¿sí? Porque el fosfato hace parte de la estructura del ADN, entonces no hay forma de que eso se forme. Entonces es súper esencial y los silicatos también son bastante importantes. Eh, pues no son tan importantes, de hecho si hay muchos, tienen a generar turbidez. Pues una cerveza en promedio tiene unos 1.600 miligramos por litro de minerales y los óxidos en total. Y el agua apenas entrega el 400 miligramos de esos 1.600. El resto lo aporta la malta. Entonces ahí nos muestra la importancia de la malta todos esos componentes que van a ser utilizados por la levadura. Y por último tenemos otras sustancias. Tenemos taninos, como les dije, que están en la pared celular. Son las sustancias ásperas, amargas, astringentes
Son desagradables en ciertas cantidades, pero pueden ser interesantes en bajas concentraciones. Tenemos varios polifenoles, que son sustancias como los taninos. De hecho, el tanino es un polifenol, pero pequeño, es un fenol, es un polifenol, tiene varios OHs. Y también tienen, los polifenoles son sustancias amargas, también, igual que el tanino, y digamos, en altas cantidades tienden a hacer que la cerveza baje su tiempo de vida útil y se vuelva un poco desagradable. Hay vitaminas en la malta, en la cebada. Evidentemente, esas vitaminas, la gran mayoría de ellas no llega hasta las personas, sino que son consumidas por la levadura, pero facilitan el proceso fermentativo. Entonces, son bastante importantes, tanto en la fermentación como para nosotros, si llegan. Y evidentemente, enzimas, que ahorita vamos a ver eh, cuál es la influencia, pero la enzima siempre es un catalizador biológico, ¿sí? Para que todo lo entendamos. Es un catalizador biológico que lo que hace es proponer rutas alternativas a una reacción química donde la energía de activación es más pequeña. Entonces, la consecuencia de esto es que la enzima facilita las principales enzimas van a facilitar la ruptura de almidones de la cebada. ¿Listo? Y para eso tenemos que hablar de la malta. La malta como tal es como no se puede hacer cerveza sin malta. Yo sé que he dicho que lo importante era la cebada, pero en realidad lo que es importante es la cebada malteada. Generalmente se necesitan aproximadamente 17 kilogramos de malta para hacer 100 litros de cerveza. Eh, pero lo importante es que la malta es un proceso, el malteado es un proceso que se hace a la cebada, ¿sí? Se puede hacer cerveza con otros granos que también pueden ser malteados, pero históricamente es con la cebada. Y para hacer la malta como tal, el proceso de malteado, como les decía, arranca desde la germinación. Entonces, lo que se hace es sumergir el grano de cebada en agua. Cuando eso ocurre, lo que empieza es a hidratarse el grano y a producirse los niveles de enzima necesarios. Primero se producen niveles de enzima para que esa raíz empiece a crecer. Al empezar a crecer, lo que ocurre es que las enzimas que están en el grano, que lo vimos alrededor de los gránulos de almidón, esas enzimas empiezan a ser activas y empiezan a hidrolizar tanto la pared celular como todo el interior del endospermo y a generar azúcar que es capaz de utilizar la misma semilla para hacer más raíz. Entonces, ¿para qué nos sirve todo eso? Porque cuando se hace el proceso de malteado se activan las enzimas. Se activan las enzimas, se producen enzimas y esas enzimas son súper importantes para hacer cerveza, porque si no, no podríamos pasar de cebada o sí, de cebada a cerveza, de almidón a cerveza, ¿vale? Entonces, esto es lo que les decía, el proceso de germinación, empieza a formarse esa radícula que empieza a formarse como raicillas, y cada vez el endospermo se va haciendo más pequeño. Si se dan cuenta, esta parte blanca que se forma alrededor es lo que vendría a ser el tallo de la raíz, el tallo de la semilla, el tallo de la planta. Para que eso crezca, evidentemente el grano cada vez, toda la cantidad de almidón disponible cada vez se hace más pequeña. Esta germinación ocurre en términos de horas, en 96 horas tenemos los granos normalmente germinados, lo hemos visto cuando hacíamos frijolitos o cuando ustedes ponen alberjas en agua, al cabo de un par de días todas tienen una pequeña raíz. Lo importante es que cuando se forma esa raíz se detiene el proceso. Bueno, aquí está la formación de las enzimas. Entonces, después de esas horas se empieza a secretar un montón de sustancias que facilitan la generación de enzimas y hay varias enzimas que se forman. Tenemos alfa amilasas, beta amilasas y estrinasas límites. La alfa amilasa es la enzima que degrada la amilosa, ¿vale? En el interior. La beta amilasa rompe a la amilosa en los extremos y las destrina límites destruyen la amilopeptina. Se forman enzimas como las endoglucanasas, las exobetaglucanasas, diferentes enzimas capaces de degradar betaglucano.
Esas enzimas son súper importantes por lo que decíamos que se necesita eliminar el betaglucano completamente en el proceso de maceración. Se forman enzimas que son capaces de romper las proteínas. Si esas enzimas no se pudieran, o sea, si no tuviéramos esas enzimas, nuestra cerveza, la espuma de nuestra cerveza no sería tan estable. Entonces, es importante pasar por ese proceso de ruptura proteico. Hay enzimas que son capaces de degradar grasas como lipasas, que pueden ser importantes si, digamos, como les decía, puede afectar también la espuma el hecho de tener muchas grasas. Entonces, hay lipasas que se pueden formar y también hay enzimas como las fosfatasas que de hecho llegan como tal al final de todo el proceso. Pero durante esta germinación se generan todas estas enzimas. Entonces, ¿qué sucede? Esas enzimas, eso es lo que les decía, la alfa-amilasa rompe en cualquier lado, la beta-amilasa rompe hacia el final y la destrina límite rompe la unión para formar amilopeptinas. Se necesitan todas para que la degradación del azúcar sea lo más completa posible. Como se dan cuenta, la beta-amilasa forma dos monómeros y esos dos monómeros es lo que nosotros conocemos como maltosa. Las alfa-amilasas, como cortan en tantos lados, pueden formar amilasas, amilopeptinas, pueden formar maltosas, maltotriosas, hexaglucosas y diferentes tipos de azúcares. Y a medida que ocurre ese proceso, se va degradando el almidón. Esas son imágenes de SEM que muestran la degradación del almidón. La cebada tiene un contenido de almidón del 63%, pero una vez es malteada, el contenido de almidón baja al 58% y el contenido de azúcar libre aumenta al 8%. Evidentemente esos números no suman, o sea, no son idénticos, porque también se está formando raíces, ¿no? Pero ese proceso de formación de enzimas, todas estas enzimas que le mostraba antes, se detiene con un proceso que se llama, o se interrumpe con un proceso de secado y un proceso de tostado. Y eso se hace para evitar que haya pérdidas adicionales. Entonces, generalmente lo que hacemos es remover la mayor cantidad de agua posible en el menor tiempo posible con un proceso de secado. Al secarse, lo que hacemos es es preservar la mayor cantidad de azúcar, es decir, de almidón, y además mantenemos las enzimas. Entonces, cuando pasamos solo un proceso de secado, quedamos con maltas amarillas, lo que llamamos maltas base, que vamos a llamar más adelante. Si pasamos a procesos de, por ejemplo, de tostado, ¿sí? O, por ejemplo, a unas temperaturas un poco mayores, ese azúcar reacciona con proteínas presentes en la malta a través de reacciones de Maillard. Estas reacciones forman lo que nosotros llamamos, son reacciones de caramelización y empieza a darle tonos rojos a nuestra malta. Y si llegamos a un tostado casi completo, esas evidentemente se van a formar casi como, sí, sustancias casi como quemadas, que es lo que da origen a las maltas negras. Entonces, eso nos abre a nosotros un amplio aspecto de diseño en el tipo de malta. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es de los grados Lovely-Bond. El grado Lovely-Bond es el grado que representa o que muestra el color de una malta, ¿sí? Proviene de un inventor que se inventó ese método de medición y básicamente entre los números son más bajos, la malta es más clara, ¿sí? Tenemos Lovely Bond 2, Lovely Bond 30 más o menos, que son colores, pues digamos, maltosos, ¿vale? Y a medida que los números aumentan, se van volviendo más oscuros los que los, se van volviendo más oscuros los colores de las maltas. Además, a medida que la malta se tuesta, empezamos a tener sabores diferentes. Entonces, la malta como tal, cuando es maltosa, lo que dice malty, es porque solo ha tenido un proceso de secado. Entonces, los sabores que podemos obtener de ahí son sabores de malta, de galletas, sí, de biscuits, de pan, ¿vale? Pero a medida que vamos aumentando la tostión de la malta, por ejemplo, la malta es caramelo,
ya tienen sabores a caramelos, a toffee, a marshmallows un poco quemados, hasta que lleguemos a sabores de frutos secos, a sabores tostados, ya como lo que podríamos obtener en un café, ¿sí? Hasta el punto máximo que es tener sabores a chocolate cuando ya son rostizadas, ¿vale? Entonces ahí tenemos tres tipos de maltas con las que nosotros podemos trabajar para hacer diseño de cervezas. La primera son las maltas base. Las maltas base son las que se utilizan en mayor cantidad y tienen que tener muy claro eso. Una cerveza normalmente debe tener al menos el 85% de malta base, independientemente del color, de lo que usted quiera hacer, porque la malta base, como su nombre lo indica, la base de todo el proceso. La razón es porque tiene la mayor cantidad de azúcar fermentable, pero además tiene la mayor cantidad de proteínas disponibles para hacer el proceso de macerado. Entonces necesitamos siempre asegurarnos que tengamos muchísima malta base, ¿vale? Evidentemente no aporta mucho color y tampoco va a aportar mucho sabor más allá de los sabores que son propios de las maltas bases, de las maltas claras, como era lo que decíamos, pan, galletas, biscuits, ¿sí? Las más conocidas están acá. Como se dan cuenta, la más clara de todas es la tipo Pilsner, que se utiliza de hecho para hacer el estilo Pilsner. La Pale Ale, que es gringa, Munich, que evidentemente es alemana, y la Viena, que es checa. Todas estas tienen diferentes grados Lovely, si se dan cuenta, generalmente dan rangos, eso depende mucho del proveedor. Entonces, cada vez que ustedes buscan con el proveedor, él les dice cuánto es el Lovely de esa malta que dan. Entonces, tenemos Munich de 5 y Munich de 7, ¿sí? Generalmente lo que más aporta es dulce, ¿sí? Grano, ¿vale? Hay cervezas que se hacen netamente con maltas base. Las Pilsner, las Cream Ale, la Pale Ale, la Dunkel, se hacen con malta base. La otra malta que tenemos son las maltas caramelo. Las maltas caramelo, bueno, antes de pasar, aquí tenemos la rueda de aromas y de sabores de una malta base. Estas son las de Weyermann. Entonces, si se dan cuenta, lo que más tiene son sabores a malta, ¿sí? Un poco caramelo, quizás un poquitico amargos o dulces, sobre todo dulces, pero el resto no va a aportar muchos más sabores. Por otro lado, tenemos las cervezas caramelo. Las cervezas caramelo también las llaman cristal, solo así la llaman los ingleses. Los americanos la llaman caramel. Son maltas que no se secan como tal, sino que pasan directamente al tostador. Entonces, cuando pasan directamente al tostador, todavía hay agua, ¿cierto? A altas temperaturas se carameliza lo que está por dentro. Esas aportan sabores de caramelo, de toffee, azúcar quemado, de panela, ¿vale? Y tenemos muchísimas variedades. Si se dan cuenta, tenemos las caramel pueden ir desde un Lovely Bone de 30, de 15, hasta Lovely Bone de 170. Nosotros nunca vamos a tener cervezas hechas solamente con malta caramel, y lo repito, siempre aportan color sobre la base de una malta base, ¿listo? Y por último, bueno, esta es la rueda de sabores, aquí se dan cuenta una cararoma. Evidentemente la cararoma sí tiene bastantes sabores a roasted, como por ejemplo a chocolate, de pronto un poco de cacao, frutos secos, sobre todo la parte no es tan dulce porque ese azúcar se ha caramelizado, entonces no tiende a ser dulce. Puede ser amarga, entonces no se puede utilizar tanta, ¿sí? Pero los sabores siempre son más rostizados, ¿vale? Y por último tenemos las maltas tostadas. Las maltas tostadas sí se secan y después pasan a temperaturas altísimas y la reacción de Maillard queda al 100, la caramelización queda al 100 y básicamente se tuestan. Sí, es lo mismo proceso que le pasa al café. ¿Listo? Es la razón por la cual muchas veces las cervezas negras no saben a café, porque el proceso es muy parecido. Entonces tenemos desde la brown hasta las maltas black malt, tenemos carafa, que llegan al Oflibon casi de 700. Son cervezas básicamente que van a dar todo negro. Se necesita agregar cantidades muy, muy pequeñas
para poder controlar el color, ¿sí? Y esas dan sabores, evidentemente, a café, chocolates, ¿vale? Cosas bastante, bastante, bastante rostizadas. Y eso es lo que les quería contar acerca de las maltas.